Son 15 años de mentiras, abusando del poder. Ustedes ya no se salvan, el pueblo los va a joder. Amigos, aquí estamos de vuelta, 4:27 minutos, con nuestro segmento dedicado a Venezuela. Otra semana más, como dirían por allá en un programa de televisión. Ellos decían una llamada más, yo digo otro programa más. Una semana más. Continúa el comunismo mediocre en nuestra querida Venezuela, liderizado por una cantidad de bandidos, ladrones, miserables. Discúlpenme mi léxico hoy, pero como siempre digo, este micrófono, al cual, por cierto, la próxima semana ya cumplo 39 años como locutor profesional. He respetado y seguiré respetando toda la vida, pero cuando se habla de farsantes, de canallas, de gente que ha arruinado la vida de muchísima gente y un país maravilloso como lo es Venezuela, que en este momento no es solamente Venezuela, es Colombia, es Ecuador, es Perú, es Bolivia, es Argentina, es Brasil, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica. ¿Por qué? Porque estamos lamentablemente invadiendo otras regiones. El venezolano está huyendo despavorido del hambre, de la miseria, del terror, pero realmente esto ya es inaguantable. Ya yo estoy de verdad tirando la toalla a nivel de seguir perdonando a estos miserables de ambos bandos, porque ustedes saben cuál es mi opinión. La culpa no es solamente de la dictadura genocida de Nicolás Maduro, que por cierto estuvo en México escondido dentro del avión un par de horas con un miedo terrible, con más de 100 guardaespaldas, incluyendo militares, y aparentemente no lo dejaron entrar, pero para ello tenemos hoy al vicealmirante que me va a calmar un poco, porque de verdad que cada vez que comienza un lunes y seguimos con esta miseria de país por culpa de estos miserables, valga la redundancia, de verdad queda mucha cólera. Bienvenido, vicealmirante, ¿cómo está? Usted me disculpa, por favor. Gracias, buenas tardes para toda la audiencia. Gracias a ti y a tu productora Jennifer, que se está inaugurando con nosotros hoy, creo yo. No sé si hacía otras actividades en la planta, pero bueno, bienvenida. Jefe. Un saludo para todos la audiencia, los venezolanos y latinoamericanos, y también una alerta a los mexicanos que nos escuchan. Así es. Hay muchas cosas que comentar muy superficialmente, pero de profundo contenido en el porvenir, no solamente de México, sino también Centroamérica y América Latina. Porque es un cambio de gobierno, un cambio de dirección política que se las trae y amenaza. Se percibe que la cosa va a ser un poquito complicada en ese país. Y lo de Maduro, bueno, Maduro es rechazado en todas partes del mundo, es un sinvergüenza, tiene todos los efectos de como persona, como ser humano, gobernante. Han llevado al país, él y su antecesor, han llevado al fracaso. Las corrientes colectivistas, es importante que graben esto, las corrientes colectivistas, o sea, los progresistas en términos modernos, los comunistas, los marxistas en términos pasados, son los que quieren regresar al poder y quieren mantener el poder. Y en esa dimensión Maduro se inscribe como un ignorante de la ideología política, de la forma de gobierno, de la filosofía que la conduce, la gobierna, pero es un títere de Cuba y de las corrientes progresistas de América Latina, escondidas y guarnecidas en el Foro de Sao Paulo. Y eso es lo que está ocurriendo. Lo que le pase a Maduro es el fracaso de las corrientes colectivistas en el mundo, básicamente en América Latina. Fíjense que aquí en Estados Unidos tampoco han podido levantar vuelo, porque han sido censurados y bloqueados por la oposición de corrientes liberales, porque este es un país de corrientes liberales, democracia, apertura de mercado, desarrollo individual, y no masificando la democracia para empobrecer y dominar a las personas. Ese es Maduro. Llevó su balde de agua. Fíjense, yo ayer
Yo ayer analizaba las similitudes entre lo que ocurría ayer en el Parlamento mexicano y lo que ocurrió en Venezuela el 2 de febrero de 1999, cuando asumió la presidencia el destructor de Venezuela y el ladrón más grande que hemos tenido en la historia. En ese momento, el hemiciclo del Congreso de la República, habían 2 cámaras y habían sido electos y eran mayoría en ese entonces, opositora. Cuando el presidente entrante, que se iba a transformar en un dictador y asesino en poco tiempo, Hugo Chávez, jura delante del presidente Caldera, uno de los hombres mejor equipados intelectualmente, y en su segunda presidencia, con un coronel retirado como presidente del Congreso de la República, dice que jura ante la moribunda. Yo estaba en mi casa observando la ceremonia, porque me llamaba mucho la atención cómo iba a ser ese cambio de gobierno, por todo lo que había ocurrido en esa época. Y casi me desprendo de la silla, de la butaca donde estaba sentado. Te ibas como condorito hacia atrás. Sí, ¿verdad? sí, de broma no salté y caí por el balcón hacia afuera. Porque cuando vi que Chávez jura ante la moribunda y todo el hemiciclo aplaude, silencio, ajá, aplaude y se ríe, y dice, no es posible, si estos señores fueron los que crearon la democracia en 1961 con la Constitución vigente, y este señor llama moribunda delante de un presidente constitucionalista y de mucho prestigio latinoamericano y mundial. Muy agotado, por cierto, el recuerdo de la cara de ese señor, sí, viendo hacia el espacio. Sí, sí. Ido, era como que hubiese chocado con Clay Sucre. Exactamente. Así, ido. Claro, casi 90 años, creo. Exactamente. Entonces, observé que el presidente Carlos Andrés Pérez se paró a darle la mano a Chávez. Yo lo llamé inmediatamente de mi casa por teléfono. Y le dije, presidente, usted le va a la mano a ese asesino. Si de broma no nos mató en el palacio, de broma no, y va a cambiar el país. Me dice, almirante, no puede haber rencor en los asuntos políticos. Esto es un problema que se maneja democráticamente y discutiendo los puntos de vista en democracia, debatiendo. Esa fue la palabra. Bueno, después, como dicen, después de eso, como dicen en términos hípicos, allá rodó. La noticia es conocida por la todos. Democracia. Pero ayer en el Congreso, o el sábado en el Congreso mexicano, abuchearon a Maduro. Y la gente se rebeló con la presencia de Maduro, que no se juramentó, que no era mexicano, que solamente la información que se tiene es lo que ha ocurrido en Venezuela. Y que ni siquiera fue. Que somos saludados. Sí, no fue. Fue, pero no entró. O sea, no estaba presente. No ingresó al Parlamento. Entonces yo decía, ¿qué clase de políticos teníamos nosotros en aquel entonces? ¿De qué nos quedamos ahora? Me refiero no a los venezolanos, me refiero a los partidos políticos del establishment, como dicen aquí, del establecimiento político venezolano, que aceptaron esa ofensa, fueron receptores en sus caras de eso que estaba diciendo el nuevo presidente, y después se convirtieron en cobardes cómplices de lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. Una pregunta, ¿qué debió haber pasado entonces? ¿Debieron haberse separado de allí e irse o protestar? Porque era el presidente electo. La protesta más democrática y civil que ha podido haber en ese entonces es pararse y retirarse. Exactamente. De la Asamblea. Es una forma de no apoyar lo que Exactamente, dijo. no estamos de acuerdo con lo que te está diciendo, porque es la ofensa a la Constitución que nos dio democracia. Pues la democracia esta crece o nace en el 61, con esa Constitución que se respetó por 40 fallas, errores, pero errores de los hombres, no de la Constitución. Es lo mismo que está ocurriendo ahorita en México. Exacto. El presidente Obrador dice, voy a acabar con el Estado corrupto. No, el Estado no es corrupto. Son los que hacen vida como Estado, en la política del Estado, que son los hombres, los partidos. En México hay 3 partidos, el PAN, el PRI, Morena y otro más, partido revolucionario de izquierda o colectivista. En Venezuela habían 65 partidos ahí sentados.
más constitucionalistas, hombres duchos en la política de 40 años, formados y crecidos en la política, y no reaccionaron. Es que ni siquiera en la crítica, ni siquiera el día siguiente, porque estuve buscando en YouTube y en los registros de Google, qué ocurrió en Venezuela públicamente que no nos dimos cuenta o que no leímos en aquel entonces, o no le llegamos a la noticia. ¿Qué pasaba? Nadie hablaba. No, este es un discurso totalitario, pero no totalitario, este es un discurso agresivo, violento, pero él no puede hacer más nada porque el Congreso es mayoría. Tal vez estábamos esperando que el hombre hiciera algo por levantar un poco Venezuela. Había un sentimiento común, exacto, que hay ahorita en México también: el pase de factura, la venganza, el resentimiento. Exacto. Esos señores que estaban sentados ahí en el hemiciclo del Senado del Senado de Venezuela habían recibido, con la victoria de Hugo, habían recibido el reclamo histérico o agresivo de la sociedad venezolana, porque ya no lo querían. No querían a los partidos, no querían a los políticos viejos. Eso fue un pase de factura y un salto al vacío de la sociedad venezolana al votar por un asesino, porque era un asesino. Y 20 años después, ¿qué estamos viendo? Y ahora el asesino se murió por la aventura de Dios y nos dejó un heredero peor. Pero no es porque él sea peor como persona, es que él está siendo dirigido desde el exterior para que imponga en Venezuela ese tipo de gobierno. Y en Venezuela todavía no hay una capacidad de reacción, porque no puede ser del pueblo solamente. El pueblo es el que reacciona, pero tiene que estar dirigido. Y los políticos nuestros, o mejor dicho, no los políticos, no quiero utilizar la palabra que yo los ofendo siempre, los oportunistas, los mercantilistas que hacen política negociando con Venezuela sin importar lo que están pase. esperando que algo pase, pero que no sea porque ellos lo provoquen ni porque ellos lo organicen, o donde ellos no salgan heridos, en el bolsillo, no salgan heridos afectados, en el bolsillo, no salgan afectados. afectados. Entonces resulta que nosotros estamos transitando un proceso que está a punto de terminar, pero no hay nadie, me refiero en el sentido de pueblo, que cierre la puerta, porque no es un mesías, no es un líder, es un movimiento social que tiene que emerger para poder cambiar no solamente el país de ahorita, sino el que teníamos antes también. O sea que el cambio tiene que ser doblemente efectivo y radical. Que es lo que está proponiendo ahorita López Obrador. Fíjate que hoy él dijo en el discurso: vamos a la cuarta reforma. Los mexicanos todavía no saben qué es lo que está pasando. Yo veía esas imágenes y las comparaba en el tiempo con la toma de posesión o la victoria de Hugo Chávez en la noche de diciembre del 98 y con la victoria de Barack Obama aquí. Yo estuve presenciando también en el mall en Washington, cuando el presidente recibe el poder y esa noche le habla al pueblo. Las emociones de las personas que estaban en esa ceremonia eran como resentidos del pasado aquí en Estados Unidos. Primero, primer presidente negro. Segundo, llegó una persona pues abrumadoramente querida o aceptada por la mayoría de las personas, blancos y negros. Esto es la raza. Pero en Venezuela esa noche, desde la sede del INCIBA, creo que era el INCIBA, donde trabajaba la esposa de Miguel Enrique Otero, en Caracas, en el centro de Caracas, muchos años, el volumen de personas que habían en las calles y la emoción que transmitía esa gente a las personas que transitaban y hablaban en todas partes, era una emoción excesivamente expresiva. Y ayer la vi. En México hay 120 millones de habitantes. El 15% son indios. El crecimiento siempre ha sido pequeño, 4%, 5%, crecimiento económico. Más los 30 y tantos que están aquí en Estados Unidos. Exactamente, un volumen 150 grande. millones de habitantes. Entonces, eso le va a dar poder al pueblo, va a crear, va a construir una nueva refinería. ¿Cuánto se demora una refinería? 6 años. Sí, por lo menos. O sea,
agota su periodo, si es que no es reelecto, no sé si ya vale la reelección, creo que no. No termina la refinería, está proponiendo cosas que no va a cumplir. Entonces, un mensaje populista, demagógico, y que las personas que están emocionadas porque ganó, porque es un pase de factura al PRI y al PAN, que son los partidos políticos mexicanos, y a Peña Nieto, que acaba de entregar. Entonces resulta que la gente está como eufórica porque le quitaron el poder a estos tipos. Pero esa euforia puede ser catastrófica más adelante. Así es. Lo que pasó en Venezuela y... Yo no quiero hablar de México porque, claro, hay que respetar vamos a ver qué pasa. La libertad que hay en cada país. Pero lo que yo escuché de este señor era muy similar al discurso de Hugo Chávez. Lucha de clase. Creo que hay mucha expectativa porque hablé con un par de mexicanos este fin de semana e hicieron mutis. ¿Qué opinas? ¿Votaste por él? ¿Te gusta? Y la cara era de Niní. No, ¿te acuerdas del Niní? Hay una experiencia previa, la experiencia de Chile con Allende, la experiencia de Venezuela con Hugo, la experiencia en Nicaragua con los Ortega y su grupo sandinista. Entonces, México es una versión moderna, mejorada y estratégicamente mejor planteada para imponer ese régimen colectivista que no es liberal, no es democrático, es una corriente radical de izquierda que va a llegar al poder después de 70 años en México. Imagínate. Entonces, eso va a producir unos cambios importantes. En una sociedad que no está preparada ni acostumbrada, son 3 generaciones, a una forma de vida, a un sistema de gobierno, la corrupción rampante, las mafias acabando con el país en los estados sureños. Entonces, todo ese problema está eliminando las Fuerzas Armadas en los servicios que le prestaban al presidente, aunque eso es independiente de cada gobernante. Creó un ejército de 50,000 ciudadanos, o sea, una milicia para la seguridad interna. Creo que va a eliminar las policías. O sea, esos cambios van a producir efectos negativos definitivamente en México. A menos de que quiera hacerlo, cambiar la Constitución y una cantidad de cosas, pero no, tiene mayoría en el Congreso. Bueno, pero también hay mucha oposición. No, sí. La gente del PAN es la que estaba formando este lío con él ganó Maduro. Con el 45% de los 52% de los votos. O sea, tiene un volumen grande de personas que lo rechazan, de ciudadanos. Exacto. Pero que con mayoría en el Congreso, democracia, impone la ley, va a crear un nuevo sistema judicial. O sea, él está dándole el reacomodo institucional a México, o le empieza a dar, para trasladarlo a lo que él cree que debe ser México. A mí se me parece mucho AMLO, porque así le dicen Andrés Manuel López Obrador a Rafael Caldera, porque el hombre se lanzó a la candidatura y se volvió a lanzar y se volvió a lanzar. O sea, el hombre insistió hasta que lo logró. Fíjate, aquí yo saqué una notica esta mañana. Dice en parte de su discurso: es inhumano defender intereses particulares. Los intereses particulares son mi propiedad privada, lo que yo he construido, lo que yo tengo, mis empresas, claro. Mi familia, mi propiedad privada. Pues. Entonces él dice: es inhumano defender intereses particulares y no hacerlo para proteger al beneficio de las mayorías. Me huele a patria eso, ¿no? Me huele a patria, me huele a demagogia y me huele a una reacción que se llama, en términos de izquierda o en términos colectivistas, la lucha de clases. Así es. Cuando establece la lucha de clases, comienza a ocurrir lo que pasó en Venezuela. Que aquel toma whisky, fíjate, está en el Marqués tomando whisky, aquel está en Sabana Grande tomando comiendo fido, y usted en las ollas mondongueras, me acuerdo que decía, claro. Las ollas mondongueras y una cantidad de cosas. Vamos a igualarlos a todos y mira. Eso fue sembrando en el ciudadano venezolano una lucha para reivindicar lo que este señor le está diciendo del poder. Una diferencia. Y no lo logró. Así después de 20 años, fracaso total. Fracaso total. Me gustaría que nuestro público y usted, vicealmirante, escucharan esto, ya que estamos hablando de comparaciones entre Chávez y el nuevo presidente de México. Hay una grabación que dice lo siguiente. Primero López Obrador habla algo y dice lo siguiente: yo ya no me pertenezco, yo estoy al servicio
de la nación. Soy un hombre de nación. Entonces, yo tengo que cumplirle al pueblo de México. Mi amo es el pueblo de México. Entonces es mi responsabilidad. O sea, no fallarle al pueblo de México. Yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Mi vida es de ustedes. ¿Qué me queda a mí? Servir al pueblo, servir al pueblo, servir a la patria. ¿Qué tal? ¿Se está copiando Al carbón, de al carbón. al carbón? Por ahí viene la planificación de la imposición de la corriente, como digo, colectivista en el país, México. Vamos a ver cómo reacciona la gente. Vamos a ver. Yo también escribí por Twitter que viene un cambio progresivo. Primero, la destrucción de las Fuerzas Armadas mexicanas. Segundo, la penetración de los sindicatos a todas las empresas mexicanas con la idea destructiva que le impuso, parecía la que impuso Chávez en Venezuela. Y la tercera es el empobrecimiento de la clase media. Sobre esos tres objetivos, este presidente va a dirigir su trabajo como gobernante, porque va a cambiar, él se comprometió a cambiar a México. Y una población de 120 millones, No lo pueden cambiar. nadie la Mucha cambia, manera. nadie la cambia. Exactamente. La somete, la amenaza, la desubica. Hay que pensar no en el cambio, sino en el desarrollo, ¿verdad? Claro. Claro. Él ha podido decir su discurso de otra manera. O sea, yo me comprometo a crecer a México, me comprometo a facilitar las clases sociales, los empresarios, pero no, es imposible, su mentalidad es otra. Tú no le puedes pedir a una persona que tenga ese corte mental e ideológico que hable de otra manera, porque queda desdibujado Totalmente. automáticamente. Así es. 4 de la tarde, 49 minutos, escuchan Noticiero Pangía, como cada lunes y jueves con el vicealmirante Carratú Molina. Hablemos un poquito de Venezuela, vicealmirante. Llegamos a diciembre 3, por cierto. Un besito y un abrazo a mi nieto Thomas Axel, cumplió un añito, menos mal que no conoció a Chávez, gracias a Dios. Pero no, de verdad, vamos a hablar de Venezuela. No hay comida, no hay hallaca, no va a haber pan de jamón. ¿Cómo hace la gente en Venezuela? Explíquemelo usted, que todo lo sabe. ¿Cómo come la gente en Venezuela si no hay dinero, el dólar no sirve para nada? El petro ese famoso, que para mí es una locura, están hablando de él como si de verdad existiese, no sé, dígame usted. Pareciera que en Venezuela hay dos tipos de personas, pero antes de entrar a eso, quiero decir algo que se me quedó en el tintero. Ajá. En Venezuela tenemos la costumbre, o estamos creando una costumbre de trasladar nuestro problema a otros países. Entonces, hay muchas personas, lo digo por las redes sociales, están tratando de justificar o de alertar a los mexicanos sobre el problema que se les viene encima. Los mexicanos tienen la obligación de defender su país y su sistema político. Ese es un problema de los mexicanos, no es problema de nosotros. Nosotros tenemos que ocuparnos del problema nuestro, ver cómo lo vamos a resolver, que tenemos 20 años. Tampoco nos interesa el problema cubano. Es un problema cubano, es un problema de los cubanos, pero no lo vamos a tampoco a resolver nosotros. Ellos tienen 60 años, nosotros tenemos 20. López Obrador tiene 48 horas en México. Entonces yo leo por las redes sociales alguna cosa que me parece absurda. Hay libertad de expresión, hay libertad de decir lo que uno le considere por las redes sociales, porque para eso son esas redes, para uno expresarse como uno quiera. Inclusive hay personas que son bastante vulgares o un lenguaje subido de tono, pero hay una costumbre, creo que es una enfermedad de las personas en Venezuela y de muchos en el extranjero, que intentan desmontar el peso que llevamos encima todos los venezolanos, o que cargamos, aliviándolo con lo que está ocurriendo en Colombia, o en Nicaragua, o en Bolivia con Evo Morales, o ahora en México con López Obrador, cuando nosotros debemos tener presente lo que pasa, lo que ocurre en esos países, pero abocarnos a lo que realmente nos preocupa. No tenemos sistema político.
no tenemos seguridad social, no tenemos país, no tenemos república, no tenemos liderazgo, no tenemos instituciones. Lo que hay es una invasión de milicianos y otros países. Maduro no gobierna Venezuela. Para nada. Maduro es un muñeco, un mequetrefe, un títere, como quieren llamarlo, un espantapájaro en el país. Y la gente preparada, la gente las personas que tienen un nivel social más alto de formación y de experiencia política, están esperando que los ciudadanos de a pie sean los que reaccionen y los que actúen. Hablan y hablan, pero no se produce ningún evento organizador de la sociedad, porque esa sociedad va a reventar en algún momento. Eso por el hambre, la miseria, todo se está acumulando, y en enero viene la cosa peor, por una cantidad de ese aumento de sueldo en 15, 20 días ya se acabó la emoción que ese aumento de sueldo producía. La inflación es 1.000.000% o más. Entonces, en enero, como todos los eneros, viene la gente de vacaciones, los que salen, los que comieron allá o no comieron, los que intentaron hacer algo y no pudieron, y los que no pudieron hacer nada, están en la miseria mental y alimenticia. El problema es el cerebro, no es solamente en la comida, en la alimentación. Entonces, tenemos que organizarnos, Aquí en Miami hemos hecho intentos por organizar a los venezolanos aquí y ha sido casi imposible. Así es. Luchas, intrigas, chismes, preferencias, críticas, prepotencia. Todos quieren ser presidentes. Entonces no podemos hacer nada si no nos unimos definitivamente. Yo estoy hablando con uno de los magistrados y le comentaba esta manera de pensar. Me dice, caramba, Almirante o Carratú, eso es un problema delicado que tenemos y tenemos que superarlo para que el país pueda enrumbarse. Porque saliendo esta gente y seguimos así, vamos a caer en un ciclo de violencia. Vuelven a llegar de nuevo. Exactamente. Es el caldo del cultivo para esa gente. Totalmente. Una cosa que le iba a comentar, el miedo está presente en Venezuela porque esta gente lo que sí ha hecho, no han gobernado nada, no gobiernan, pero lo que se han hecho es armarse hasta los dientes, crear milicias que no sirven para nada tampoco, con una cantidad de gente del pueblo, pero sí hay cubanos, hay Hezbollah y hay una cantidad de cosas que van a salir a la calle en el momento en que el pueblo se rebele. Eso es un punto. Punto 2. Cuénteme, por fin, hay esperanzas entonces de que el 10 pase. Que yo sé que no va a pasar nada, ¿no? ¿Que pase? El 10. No va a pasar absolutamente nada. ¿Cuál es la expectativa entonces? Bueno, yo no quiero ser negativo en el periodo navideño. Claro. Pero yo no puedo montarme en una expectativa que durante 20 años no se ha logrado nada, que durante 20 años hemos definido y hemos declarado que el gobierno es ilegítimo, que el nuevo presidente es colombiano, que Chávez murió en diciembre y aceptamos que nos dijeran que murió en marzo, que la Constitución del 99 no fue aprobada por la mayoría en el referéndum aquel, fue votada solamente por el 47%, se negoció con el gobierno, con la oposición, en el momento que éramos mayoría en el Congreso, eso se negoció políticamente ahí, y ahí se le fue dando oportunidad y se le fue dando cuerda al gobierno hasta que impuso su constituyente y ya vieron lo que pasó. Entonces, fijarnos en una fecha tomada de un cálculo de tiempo en el gobierno, donde la Constitución no existe, donde las instituciones no existen, donde el poder coercitivo del Tribunal Supremo, de la Asamblea, no existen, donde la fiscal está funcionando fuera del país, donde hay un Tribunal Supremo en el exterior que ha emitido juicios y ha sacado decisiones jurídicas constitucionalmente hablando y no lo han apoyado allá. Ni siquiera la Asamblea Nacional. Ni siquiera la Asamblea. Y la Asamblea está dividida como en 10 partes. Entonces resulta que engaña, y para unas elecciones donde van a elegir a unas personas que no tienen ni arte ni parte en el problema, ni tienen la fuerza política ni la capacidad para modificar la conducta ciudadana. Entonces, a mí me parece que es una burla a los venezolanos que creen todavía que por votando ahora en diciembre, no sé, creo que es el 12, las elecciones allá. Yo creo que ni usted, ni yo, ni ellos. Porque el 10 es legítimo el hombre. Entonces resulta que, ¿y quién lo saca?
Pero vamos a suponer que el tipo diga, me voy para México porque me agrada López Obrador y me recibieron allá con bombo y platillo. Vamos a suponer. okay. ¿Quién reemplaza a Maduro? ¿Dónde está el equipo de hombres? Porque no es uno. No es López, no es María Corina, no es el de Primera Justicia, ¿cómo se llama? El Capriles, Julio Borges, no es Ramos Ayú, no es el Falzón. Ninguno de ellos individualmente puede nada, porque ahí no están unidos ellos. Yo no creo que se vayan a unir para llegar al poder. Y encima de eso, el pueblo no los quiere. Que pasa lo que ocurrió con Ade y Copey en el 98, que votaron por Chávez. Eso va a ocurrir en Venezuela en cualquier momento. Entonces, ¿cómo se van a montar en una mentira que puede ser muy constitucional, pero que es impráctica llevarla a la realidad? Porque ahí no hay nadie que ponga orden, ni que siga, ni obedezca. Estamos en un estado anárquico, una población anómica, o sea que no hay leyes, y un gobierno que impone el miedo, como tú acabas de decir. Porque ellos sí saben a poner miedo. Cada persona que matan, cada concejal, Galván, el otro que está preso, los que han torturado, Oscar Pérez, los que están en Ramo Verde, los que están en La Pica, en todas esas prisiones lo están torturando. Porque me llega que contacto con muchos que se fueron del país, son desertores, me informan cómo los torturaban, cómo los mandaban a torturar. Entonces, pensar que el 10 de enero, o el 8, o el 9, o el 15, o el 23 de enero, es una mentira. Que están utilizando nuevamente a la población, y la población se va a molestar y le va a salir al frente a ellos, no al gobierno. Vicealmirante, ya para terminar, me quedan 30 segundos. Entonces, la solución en Venezuela, no importa que sea diciembre, ¿es militar 100%? ¿Intervención militar interna o externa, no importa? No, interna no creo que sea. No existe, ajá. La solución no la solución. El primer paso es sacar el gobierno. Y para sacar el gobierno tiene que haber una medida militar externa que aborde tres aspectos importantes. El narcotráfico, que es un problema mundial. El terrorismo, que es un problema mundial. Y ser santuario de fuerzas terroristas y milicianas de todo el mundo en América Latina, que es una amenaza para la región. Si no se plantea ante los presidentes de América Latina, ante los gobiernos, embajadores, agentes de negocio, la OEA, apoyar a Almagro en todo lo que ha hecho para ayudarnos desde su posición de presidente de la OEA, que no lo han apoyado como debe ser, es más, han entrado en disputa, y no colocarse en una posición ambigua que le permita jugar económicamente o comprar o venderse para satisfacer al gobierno de una manera extraña, flatulenta, parece una palabra extraña, rara, no nos va a llevar a nada. Tiene que haber una intervención externa que controle el país, ponga orden, designe las autoridades políticas y los ciudadanos tienen que apoyar ese nuevo gobierno, cual sea. Y hay personas autonombradas que hay por ahí. Bueno, estamos definitivamente en un nivel porque no sabemos si es o no es. Amigos, lo que sabemos es que llegamos al noticiero Pangía, 5 en punto de la tarde. Como siempre, un gusto haberles acompañado. Randy Walsh en la producción, Jennifer Charris. Ese es el preámbulo que se le da al apellido. Jennifer Harris, en la asistencia de producción frente al micrófono. Noticiero Pangía llegó a ustedes gracias a la cortesía de Humboldt International University. La consulta hacia el futuro. Pangía Academy, sus cursos de locución, actuación, 4 venezolanos. Pero, por favor, anote el número, téngalo allí a mano y comuníquese. 786-420-9733. A nombre también, por supuesto, de los amigos de Eduardo Sevilla, la gente de Creativity Trio 5, que están siempre trabajando y les desean una feliz Navidad. Ya ellos tienen por allí muchas sorpresas para el próximo año, así que pendientes con la gente de Creativity Trio 5. Y Serenata Latina, reviviendo el romance. Como siempre, un gusto. Vicealmirante, será hasta el próximo jueves. Bueno, gracias a ustedes, a los dos, Jennifer y a ti, por la compañía y apoyarnos en esta transmisión. Espero que la próxima vez tengamos mejores noticias. Esperamos. Bueno, ya llegó nuestra querida Adriana Pérez y su programa en solamente un minuto en positivo. Gracias a todos y buenas tardes.